Muy buenos días amigos, de nuevo, y se los damos directamente a nuestro primer invitado de la mañana de hoy que me estaba echando un cuento aquí buenísimo. Roy Daza, periodista, internacionalista, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz de la Asamblea Nacional. Roy, un gusto que te hayas venido hasta el estudio. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos a tu orden. Bueno, fíjate, tiempos muy sensibles, muy interesantes, decía yo esta mañana para el análisis. Por ejemplo, te planteo este primer punto, ¿no? En medio de las campañas electorales simultáneas en los Estados Unidos y en Venezuela, el presidente de los Estados Unidos renueva el decreto que declara emergencia nacional en Venezuela. Y, oye, hablemos desde los intereses de los venezolanos. Para nosotros va a ser muy importante lo que ocurra aquí, como también lo que ocurra allá, y además aspectos como este que te estoy citando. ¿Cómo analizas tú ese escenario? Bueno, en primer lugar hay que decir lo siguiente, que desde el año 2015, es decir, ya van 9 años, Estados Unidos tomó una decisión política muy peligrosa y que ha sido muy negativa para Venezuela. Cuando digo Venezuela digo todo el mundo, es decir, todos los venezolanos y todas las venezolanas. Porque esto es, digamos, la base que para las leyes norteamericanas hizo posible después reconocer a un presidente que no era presidente, eh, capturar dineros de la República Bolivariana de Venezuela en otras partes del exterior, capturar circos, capturar monómeros, es decir, hace un daño económico tremendo. Y además, esto ha servido de base para lo que llaman las sanciones o las medidas coercitivas. No importa cuál es el nombre, lo importante es que eso en la práctica paralizó durante un buen tiempo casi el 80% de la producción petrolera del país, de las exportaciones de nuestro principal producto que colocamos en el mercado internacional y por supuesto la entrada de divisas. Esto ha significado una catástrofe económica. Esto que acaba de hacer el presidente Biden es una continuidad de una decisión política que nosotros seguiremos rechazando, porque la posición de Venezuela es una sola. Es el levantamiento total y absoluto tanto de ese decreto como de esas de medidas coercitivas. ¿Por qué? Porque ¿qué daño le ha hecho Venezuela a Estados Unidos? Es la gran pregunta. Es decir, nosotros hemos bloqueado la economía estadounidense, nosotros hemos actuado en contra del gobierno, nosotros hemos reclamado y hemos protestado frente a las agresiones norteamericanas. Y en un año electoral, por supuesto, una medida que de esta naturaleza, en un momento incluso que se ha decidido flexibilizar una parte de las sanciones y por un tiempo que tiene fecha, que es el 18 de abril, vamos a ver qué pasa el 18 de abril, es un mal mensaje, un mensaje muy negativo. Y un mensaje muy negativo porque evidentemente la élite gobernante de los Estados Unidos no entiende que con nosotros hay que dialogar, que es mejor conversar con nosotros, es mejor llegar a acuerdos, como los acuerdos que se han llegado, parciales, puntuales, pero se han llegado a acuerdos. Y además porque es reiterada la posición del presidente Maduro en el sentido de convocar a dialogar directamente al presidente de los Estados Unidos sobre todos los temas que estén sobre la mesa. Ellos pondrán temas sobre la mesa, nosotros también pondremos temas sobre la mesa. Pero el entendimiento y el diálogo de nuestra parte está abierto. Vamos a ver qué pasa en este proceso electoral. Roy, al interés de los venezolanos, ¿cuál es la diferencia entre un triunfo o una derrota de Donald Trump, en el caso de que tal como parece él sea candidato por los republicanos? La diferencia es una que es muy visible, ¿no? En el año 2019, en agosto del 2019, exactamente en ese mes, es quizás el punto de aplicación de las medidas contra Petróleos de Venezuela más duras.
Ya en el año 18 fue contra nuestras finanzas. Es decir, realmente fue una asfixia financiera que nos dejó de verdad en medio de una situación, yo creo que sin precedentes en la historia, por lo menos de 100 años de vida petrolera del país, es decir, 100 años de economía petrolera venezolana. Un momento extremadamente delicado. Pero si a eso le suma el hecho de las 4 amenazas del presidente Trump de que tenía dentro de sus opciones la opción militar contra nuestro país, eso por supuesto representa un peligro para la nación venezolana. En relación al presidente Donald Trump, yo creo que le va a tocar, si llega a ser candidato, porque eso no está muy claro todavía, y si llega a ser presidente, le va a tocar una cosa que le va a tocar a cualquiera de los dos que gane. Va a tener que discutir con el conjunto de América Latina y va a tener que discutir con Venezuela, porque las condiciones han cambiado. No es la misma correlación de fuerzas que existía en el 17, 18, 19 a la que existe hoy en el mundo. Fíjate, y por el mismo sentido que le das al compartir de tu visión, si se diera un escenario de una victoria de Nicolás Maduro y de una victoria de Donald Trump, la relación podría plantearse en otros términos, en función de lo que acabas de decir. La relación tendría que ser la misma que aplicamos para cualquier presidente de los Estados Unidos, porque esas son relaciones de Estado a Estado. No es un asunto particular con una persona, es el Estado venezolano reunido con el Estado de Estados Unidos. Es decir, ¿estaría planteado una conversación de los dos presidentes? Sí, durante todo el gobierno del presidente Donald Trump, el presidente Nicolás Maduro insistió en reunirse con él. En algún momento, incluso Nicolás Maduro, el presidente Maduro dijo que hasta se habían abierto algunos canales de comunicación que después se cerraron. Un poco este entorno ultraconservador, ultraderechista que rodea a Donald Trump había impedido. Algunos de ellos han escrito libros, han contado algunas anécdotas sobre estos casos, pero de que está abierta la posibilidad de que nosotros conversemos, resolvamos las controversias, resolvámoslo. ¿Cuál es la principal controversia? Retira el decreto ejecutivo del 7 de marzo, del 8 de marzo del 2015. Retira porque en 100 años, mire, desde 1917 hasta 2017, Venezuela fue el seguro suministrador de energía petrolera y de gas a la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué no seguirlo siendo? Nosotros tenemos toda la disposición de tener una negociación petrolera con los Estados Unidos. Ahora, igual que la vamos a tener con otros países, porque nosotros no tenemos por qué tener con Estados Unidos y no con otros países. No, nosotros vamos a tener siempre una política diversificada en ese sentido, que es lo que nos ha hecho subsistir en medio de esta situación tan terrible a la que el gobierno norteamericano sometió a nuestro país. Amigo, estamos viendo a Roy Daza, periodista, internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua. Roy, somos un país soberano, viene un proceso electoral muy importante, el presidencial. Acabamos de escuchar las declaraciones emitidas ayer por el presidente del Consejo Nacional Electoral, que está invitando a varias instituciones, varias instancias internacionales, Centro Carter, BRICS, Unión Europea, para que vengan como observadores. A la par de la soberanía indiscutible del Estado venezolano, siempre es interesante en la geopolítica convencer incluso más allá de nuestras fronteras sobre las condiciones en que se celebran procesos y especialmente uno como el de las presidenciales. ¿Cómo analizas tú esa perspectiva y la importancia de que estas elecciones logren la mayor capacidad de convicción, puertas adentro y también puertas afuera? Bueno, la decisión del CNE ya es muy clara. Eso es una decisión que le corresponde al organismo electoral. En este sentido, la Asamblea Nacional no tiene, digamos,
tuvo una opinión en el documento que entregamos el día primero, que era que se abriera la observación internacional, pero sin precisar tal o cual. Es algo, el órgano al que le compete esa decisión. Y bueno, mira, que venga todo el que esté en disposición de venir a ver las mejores elecciones del mejor sistema electoral del mundo, que es el venezolano. Que venga el Centrocar, que venga la Unión Europea, que venga... Hay una excepción, y eso es ya sí una opinión muy particular que yo tengo, que no está en la lista, por cierto, del Consejo Nacional Electoral, pero la digo porque es mi opinión y siempre ha sido mi opinión. Lo que nosotros sí no aceptamos ni aceptaremos nunca es una observación electoral de la OEA, ¿no? Mientras el señor Luis Almagro esté ahí, que ha actuado directa y expresamente contra nuestro país, no puede haber una misión de la OEA. Ahora, que el Centro Carter venga con mucho gusto, que vengan todas las organizaciones de África, de Asia, del mundo árabe, del mundo europeo, que puedan ver y participar como observadores en nuestro proceso. Les abriremos las puertas y mira, creo que tú ahorita hablabas de unas arepitas que lloran con mantequilla. Bueno, les brindaremos unas arepitas con mantequilla. Roy, te agradezco mucho esta visita. Estamos en contacto. Pronto, bueno, retomaremos este seguimiento a un camino tan interesante como el de las presidenciales, además de otros temas. Sí, bueno, muchísimas gracias. Roy Daza, periodista, internacionalista, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz de la Asamblea Nacional. Amigos, sigan allí.